Hola a todos, continuando en nuestro curso de Excel, en esta, la clase número 9, vamos a ver el formato condicional. Para ello vamos a abrir un libro que he creado con varios ejemplos. En primer lugar, tenemos que saber que el formato condicional cambia o sirve para cambiar la apariencia de las celdas con base en las condiciones o criterios que se establezcan. Si las condiciones son verdaderas o se cumplen, el rango de celdas recibirá el formato que el usuario desee aplicar. También es importante saber que el formato condicional nos permite detectar visualmente aquellas celdas que cumplen con un criterio o condición. Es bueno saber que el formato condicional puede aplicar a una celda o a un rango de celdas un formato. También se puede aplicar varias reglas de formato condicional a un conjunto de celdas o a una sola celda. Para activar la opción de formato condicional, vamos a la pestaña inicio de la cinta de opciones. En el grupo estilos hacemos clic en la opción en la cabeza de flecha de formato condicional y Excel nos muestra las diferentes reglas y formas que se pueden aplicar a un conjunto o rango de celdas. En primer lugar, la opción que dice resaltar reglas de celdas se pueden aplicar a números que estén en un rango menor que o mayor que, entre, igual, para el texto, para una fecha, permite obtener valores duplicados, etc. También podemos aplicar reglas superiores e inferiores a los números, los 10 primeras celdas al 10% de las celdas de un rango de datos, a las 10 datos inferiores en un rango de celdas o en el porcentaje inferior a 10 por encima del promedio, etcétera, etcétera. También podemos aplicar escala de colores, conjuntos de iconos o ir al cuadro de diálogo a administrar reglas. Para aplicar una regla nueva, pulsamos el botón Nueva regla, etcétera. Bueno, en esta primera hoja denominada notas, fijamos la primera fila para poder ver el contenido de la tabla. Aquí tenemos una serie de puntos que debemos resolver y vamos explicando cómo hacerlo o cómo aplicarle mejor el formato condicional. En primer lugar nos dice aplicar relleno amarillo y fuente roja a todas las notas menores de 3. Entonces seleccionamos las notas junto con el examen. Vamos a la opción de formato condicional. Seleccionamos resaltar reglas y venimos a la opción es menor que. Entonces Excel nos presenta esta nueva ventana y aquí colocamos el valor de 3. Es menor que 3. Y vamos a aplicar el formato que nos piden. Si no lo encontramos en estas opciones, vamos a formato personalizado. Entonces, dice que el relleno debe ser amarillo, la fuente de color rojo. Aceptar. Podemos ver cómo se aplica el formato condicional. Vamos a resolver el segundo punto que dice aplicar color de fuente blanco, borde verde y relleno azul oscuro a las notas mayores de 3. Volvemos a seleccionar nuestro conjunto de celdas que contienen las notas. Vamos a formato condicional. Vamos a la opción resaltar reglas de celdas y ahora las que dicen es mayor que. Entonces el valor 3. Observen, es mayor que 3. Entonces vamos a la opción formato personalizado. Entonces dice que el borde debe ser de color verde
que la fuente debe ser blanca, que el relleno un azul oscuro. Aceptar y aceptar. Perfecto. Podemos comprobar cómo el formato condicional nos aplica el formato a las celdas que cumplen con la condición o criterio. Si deseamos quitar un formato, seleccionamos el conjunto de datos, vamos a la opción formato condicional, venimos a la opción borrar reglas y aquí podemos borrar las reglas de las celdas seleccionadas o borrar las reglas de toda la hoja. Entonces lo podemos hacer para un grupo de celdas o para toda la hoja. Hagámoslo para toda la hoja. Control Z, deshacemos. Bueno, continuemos. Ahora dice aplicar iconos en las notas definitivas. Entonces seleccionamos las notas definitivas y vamos a aplicar iconos. Venimos a formato condicional, seleccionamos conjunto de iconos y aquí podemos ver cómo Excel nos lo aplica. Vamos a escoger este tipo de icono y observamos cómo Excel aplica el visto a los que tienen nota superior a 4, pero nosotros lo vamos a mejorar. Vamos a editar esa regla. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el rango de datos, venimos a formato condicional y vamos a la opción administrar reglas. Aquí hacemos clic en la regla, pulsamos el botón editar reglas y aquí efectivamente aparece. Entonces están en porcentaje y nosotros no lo queremos en porcentaje, sino en número. Entonces decimos que van a tener el visto aquellos estudiantes cuya nota sea mayor o igual a 3 y van a habilitar los cuya nota sea mayor o igual a 2,5 y para el resto pierden, o sea la X. Aceptar, aplicar y aceptar y ya mejoramos nuestro rango de datos. Podemos observar acá que ya todos los estudiantes que están en una nota entre 3 o superior a 3 tienen el visto, quiere decir que aprobaron. Los que están en 2,5 o un poco más tienen el signo de exclamación y los que definitivamente perdieron tienen la X. Continuemos. Dice en la columna concepto aplicar un color diferente, así, azul para aprobó, amarillo para habilita y rojo para reprobó. Entonces seleccionamos la columna concepto, venimos a formato condicional, ahora vamos a aplicar desde el administrador de reglas. Luego pulsamos el botón nueva regla, es otra forma de aplicar. Venimos a la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y venimos acá y seleccionamos texto específico que tiene que colocar la palabra tal cual como aparece en el concepto. Aprobó. Lo vamos a aplicar el formato, dice que azul, aceptar, aceptar y aplicar. Vamos a aplicar el otro concepto. Entonces, nueva regla. Nuevamente, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces, seleccionamos texto específico, habilita. Lo vamos a dejar en color amarillo, aceptar, aceptar, aplicar. Vamos a aplicar una nueva regla. Fíjese que estamos aplicando al mismo conjunto de datos varias reglas. Venimos nuevamente a esta opción, seleccionamos texto específico que contenga reprobó. ¿Qué formato? Relleno rojo.
aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. Y como pueden ver, el formato condicional nos permite aplicar un formato a las celdas que nosotros consideramos o consideremos mejor. Cabe anotar también que si yo modifico uno de estos datos, automáticamente el formato también se actualiza. Vamos a comprobarlo. Pongamos que esta nota es 1, 1, y observen cómo cambia el color, cómo cambia el icono y cómo cambia el color del concepto. ¿Correcto? Bueno, vamos a ir al punto número 5. Vamos a continuar ahora con el punto número 5. Aplicar un formato a todas las filas que tengan el concepto aprobó. Entonces seleccionamos todo el conjunto de datos. Venimos a la opción formato condicional, administrar reglas, pulsamos el botón nueva regla, vamos a la regla que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aquí vamos a establecer o a escribir nuestra fórmula. Contraemos el cuadro de diálogo pulsando este botón, hacemos clic en el primer concepto, quitamos el símbolo dólar monetario que antecede el número de fila para que nos permita aplicar todo el formato a las filas restantes. Establecemos aquí la condición, todo lo que sea igual aprobó. Debemos escribirlo tal cual como aparece en la tabla. Expandemos el cuadro de diálogo, aplicamos formato, relleno, aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. Clic fuera, podemos comprobar que seleccionó o se aplicó el formato a todas las filas que tienen este concepto, aprobó. Vamos ahora al punto 6. Dice aplicar un formato a todas las filas que tengan el concepto reprobó. Hacemos lo mismo, seleccionamos todos los datos. Vamos a la opción formato condicional, administrar reglas. Pulsamos el botón nueva regla. Vamos a la regla igual que la anterior. Aquí aplicamos la fórmula, contraemos el cuadro de diálogo, hacemos clic en el primer concepto, le quitamos el símbolo monetario dólar y la condición es todo lo que diga reprobó. Debe escribirse tal cual como está en la tabla o conjunto de datos. Expandemos el cuadro de diálogo, aplicamos formato y vamos a seleccionar rojo. Aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Pueden comprobarlo. Clic fuera. ¿Correcto? Esas son algunas de las formas en que se pueden aplicar el formato condicional dependiendo de lo que nosotros deseemos resaltar. Ahora vamos a pasar a la hoja inventario. Aquí tenemos dos puntos a resolver o aplicar mejor formato condicional. El primero dice, si faltan menos de 30 días para vencerse el producto, aplicar formato de relleno amarillo con base en la función hoy. Recuerden que esa función hoy la vimos en la clase anterior y nos trae la fecha actual del sistema. Entonces, en esta lista o en este control de inventario de productos, vamos a seleccionar las fechas de vencimiento. Venimos al formato condicional, administrar reglas, pulsamos el botón nueva regla, vamos a la regla que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Vamos a escribir nuestra fórmula. Entonces hacemos clic en la primera fecha,
A esa fecha le vamos a restar la función hoy. Si eso es menor que 30, entonces para que primero haga la resta, colocamos entre paréntesis esa operación, le quitamos el símbolo monetario dólar a las filas para que tenga en cuenta todas las fechas. Entonces, si a esta resta el número de días es menor que 30, entonces le aplicamos el formato rojo. Aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. Clic fuera. Efectivamente nos dicen que aquí hay varios productos cuya fecha de vencimiento tiene 30 días o menos. Lo podemos comprobar. Perfecto. Vamos a la segunda o el segundo punto a resolver. Dice, si la cantidad actual es de 50 o menos unidades, aplicar relleno rojo y color de fuente amarillo. Esa es la cantidad actual. Bueno, aquí yo hice, o mejor resalté de color amarillo, esta celda para explicar cómo se puede crear un formato personalizado a un número. Entonces vamos a pulsar el botón derecho, formato de celdas, escogemos la opción personalizada y aquí la había creado con anterioridad. Si quieren la borro, la volvemos a crear, le decimos que va a ser para número, espacio, entre comillas, le colocamos el texto. Caramba, de esta manera. Entonces estamos diciendo que para los números, cuando se digite un número, le agregue este texto, unidades. Aceptar. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a resolver el punto 2. Dice, si la cantidad actual es de 50 o menos unidades, aplicar relleno rojo y color de fuente amarillo. Entonces, seleccionamos estos datos, venimos a formato, ¿cierto? Vamos a seleccionar esta opción, resaltar reglas. ¿Es mayor que? No, es menor que. Aquí lo podemos aplicar, o también lo podemos hacer desde el cuadro de diálogo administrar reglas. Hacemos nueva regla, seleccionamos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y venimos acá y seleccionamos valor de la celda entre. Entonces seleccionamos menor o igual que. Entonces 50 el formato. Entonces el relleno amarillo, la fuente de color rojo. Aceptar, aceptar, aplicar y aceptar. Efectivamente comprobamos que en las cantidades actuales hay varios productos cuya cantidad es menor a 50 o por lo menos 50. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar con nuestro formato condicional en la lista de estudiantes. Aquí vamos a aplicar un formato condicional a las celdas en blanco. Para ello seleccionamos la lista de estudiantes. Podemos ver que hay algunas en blanco donde se han retirado algunos estudiantes. Venimos entonces al formato condicional, administrar reglas, pulsamos el botón nueva regla, la regla aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, venimos acá, valor de celda y seleccionamos celdas en blanco, aplicamos el formato, vamos a aplicar un relleno, este color, aceptar, aceptar, aplicar y aceptar.
efectivamente nos selecciona todas las celdas en blanco. Continuemos ahora en la hoja Estudiantes repetidos. Vamos a aplicar formato condicional para aquellos datos que se repiten o están duplicados. Seleccionemos nuevamente esta lista de estudiantes. Venimos a formato condicional. Lo podemos hacer desde resaltar reglas de celdas, duplicar valores, o lo podemos hacer desde la opción administrar reglas. Pulsamos el botón nueva regla en la regla que dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces aquí duplicados. El formato, vamos a escoger este. Aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. ¿Qué podemos hacer con esos datos que están duplicados? Los podemos eliminar, los podemos copiar, etc. Vamos a eliminarlos. Para ello, vamos a la cinta de opciones en la pestaña Datos, vamos al grupo Herramientas de Datos y en la opción Quitar duplicados. En este cuadro de diálogo nos dice qué columnas deseamos eliminar. Vamos a eliminarlas ambas. Entonces dejamos activado código y estudiante. Pulsamos aceptar. Y Excel nos dice que va a borrar 12 valores duplicados. Aceptar. Correcto. Clic fuera. Y como pueden observar, quedó nuestra lista depurada. Esto es lo referente a el formato condicional. Como pueden ver, es de gran ayuda, muchísima ayuda para resaltar datos que cumplen una condición o característica determinada. El formato lo establecen ustedes como usuarios. Espero por favor que aprovechen este tema, lo repliquen, lo apliquen y repasen. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.